¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a analizar el trabajo efectuado por un sistema de fuerzas, específicamente la fuerza normal, el peso y la fuerza de fricción dinámica en un plano inclinado. Para ello, observemos esta configuración. Tenemos un objeto de masa m situado en la parte superior de un plano inclinado θ grados. Este cuerpo está sometido a una fuerza normal propia del sistema. Siempre vamos a tener una fuerza normal, el peso del objeto y una fuerza de fricción dinámica que va a estar en sentido opuesto a el desplazamiento del objeto. Es decir, que el objeto se va a desplazar en esta dirección. En esta dirección vamos a tener nuestro desplazamiento. Analizando nuestro diagrama de fuerzas, podemos observar que el peso tiene una componente horizontal y también va a tener una componente vertical. Y esta puede estar en función de dos ángulos, del ángulo θ, aquí lo vemos, o de su ángulo complementario. Como recordarás de tu curso de geometría y trigonometría, el ángulo complementario es aquel ángulo que al sumarlo al ángulo inicial nos va a dar 90 grados. Y a este ángulo le vamos a llamar alfa. Aquí lo tenemos, el ángulo alfa. Entonces, vamos a ver primero cuál es el trabajo que efectúa el peso. El peso, al ser una fuerza que tiene una componente horizontal y una componente vertical, sí va a efectuar trabajo. Primero recordemos la definición de trabajo. El trabajo va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Fíjate que voy a dejar este ángulo aquí entre comillas para ahorita ver si ese ángulo va a ser θ o va a ser alfa. Recuerda que el trabajo se define como aquella contribución de la fuerza que provoca que el objeto se mueva. Si esa contribución no provoca que el objeto se mueva, su trabajo va a ser cero. En este caso el peso, fíjate que la contribución del peso únicamente aporta trabajo en la dirección horizontal. Es decir, el peso en la dirección X es el que aporta trabajo. Por lo tanto, si yo tomo como referencia el ángulo θ, el cateto opuesto y el ángulo me lo relaciona a la función seno, no la coseno. Entonces, ¿qué ángulo será este? Ah, pues es el ángulo complementario, el ángulo alfa. Fíjate, el ángulo que forma el eje X con la fuerza alfa. Aquí sí es el término con el coseno, porque el coseno me define el cateto adyacente. Entonces, este ángulo que tengo entrecomillado va a ser alfa. Ese va a ser el trabajo por el peso. ¿Quién es F? Ah, pues F es el peso, mg, por el desplazamiento por el coseno de alfa. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos? También tenemos la fuerza normal, inciso B. Para la fuerza normal. Observa que del diagrama de fuerzas, la fuerza normal es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección del movimiento. Entonces, el trabajo que va a hacer la fuerza normal va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Otra vez lo ponemos entrecomillado. ¿Cuál sería la fuerza? Ah, pues la fuerza es la normal por el desplazamiento por el coseno de ¿cuál ángulo? Pues precisamente este, 90 grados. Y recordemos, el coseno de 90 grados, ¿a qué es igual? Coseno de 90 es 0. Por lo tanto, 0 por cualquier desplazamiento, por cualquier valor de la fuerza normal, va a ser 0. Y aquí concluimos que el trabajo que realiza la fuerza normal en un plano inclinado va a ser siempre 0. ¿Qué otra fuerza tenemos presente? Pues tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Primero, recordemos cómo se define la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se define como un coeficiente de fricción por la fuerza normal.
Aquí tenemos ya un problema. No sabemos cuánto vale la fuerza normal, pero podemos aplicar una suma de fuerzas en el eje Y para poder encontrarla. Fíjate, para encontrar N, suma de fuerzas en el eje Y, sabemos que en el eje Y el objeto no se tiene que mover, por lo tanto esto va a ser 0. ¿Qué fuerzas en el eje Y tengo? La normal hacia arriba, menos el peso hacia abajo, pero solamente una componente del peso. ¿Qué componente del peso? La componente vertical. Esta componente vertical, que está definida por el seno. Fíjate, seno del ángulo es el cateto opuesto. Entonces sería menos mg por el seno de alfa, el ángulo complementario. Y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual, pasando esta operación al otro lado, mg seno de alfa. Muy bien, y eso ya lo podemos sustituir aquí. La fuerza de fricción dinámica va a ser igual al coeficiente de fricción por mg seno de alfa. Recuerda que alfa no es este ángulo, es el complementario. Si teta, por ejemplo, fuera 20 grados, pues alfa sería 70 grados, el complemento. Muy bien. Y ahora, ¿cómo definimos el trabajo? Recuerda que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Vamos a entrecomillar el ángulo, porque todavía no sabemos cuál es. De nuestro diagrama de fuerzas, observa que el desplazamiento es hacia allá y la fuerza de fricción es completamente en sentido contrario. Por lo tanto, este ángulo va a ser de 180 grados. Ya sabemos cuánto vale el ángulo, 180 grados. Y fíjate, coseno de 180 grados es igual a menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a F por delta X por menos 1. Y esto me va a dar menos F por delta X. Ahora bien, ¿esta F quién es? Ah, pues precisamente la fuerza de fricción dinámica. Menos fuerza de fricción dinámica por el desplazamiento. ¿Y cuánto vale la fuerza de fricción dinámica? Ya la tenemos. Pues vale todo esto de aquí. Coeficiente de fricción dinámico por mg seno de alfa del ángulo complementario por el desplazamiento. Perfecto. Y de esta manera ya encontramos el trabajo que realiza el peso. También encontramos el trabajo que realiza la fuerza normal y el trabajo que realiza la fuerza de fricción dinámica. De manera que si nos pidiera el problema calcular el trabajo total del sistema, lo que tendríamos que hacer es sumar este trabajo más este trabajo más este trabajo. Hasta aquí dejamos este video. Hay que seguir practicando. Estudia bastante por tu cuenta en tu casa y te prometo que aprobarás el curso. Nos vemos en la siguiente clase.